Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Jaimes y en este video me gustaría compartir la reseña que he trabajado sobre la novela El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundhati Roy. Esta novela fue publicada en 1997 en inglés y en ese mismo año la autora se hizo acreedora al premio Booker. Bien, comencemos. La novela El Dios de las Pequeñas Cosas tiene como trama principal la historia de dos gemelos heterocigotos de sexo opuesto, Stephen y Rachel Ipey, que son separados cuando tenían 7 años por causa de una tragedia que le ocurrió a su familia materna. El texto comienza con el regreso de los gemelos a Yemenem, un pueblo localizado al suroeste de la India en el distrito de Kerala. Es a través de toda la narración que se nos cuentan los acontecimientos que llevaron a los hermanos a su distanciamiento por más de 20 años. Es 1969. Stephen y Rachel se encuentran en su infancia. Pronto llegará de visita a su hogar Sophie Moll, prima directa de ambos, por ser hija de su tío Chaco, hermano de su madre Amu. Desde estos instantes de la novela se notan los estragos que la supremacía blanca colonial dejó en la sociedad de la India, pues a pesar de que la familia no ha conocido a Sophie, todos parecen quererla más que a los propios gemelos, ya que ella es inglesa y blanca, ellos hijos de padres divorciados e indios. Esta situación mantiene intrigados a los hermanos. A lo largo de la trama, se nos menciona la existencia de un Plymouth azul celeste, vehículo que lleva a la familia Ive al aeropuerto de Cochin, el más cercano a Yemenem. La intención era recoger a Sophie Mull y a su madre Margaret. Durante el trayecto, se encuentran cara a cara con una manifestación comunista, escena que muestra el contexto histórico de la época, pues 1969 fue un año que marcó el inicio de un nuevo comunismo en India, el de la lucha armada, con la creación del Partido Comunista Marxista de la India. Al abrir una ventana para saludar a Beluta, un empleado de la fábrica de encurtidos y conservas de la familia y perteneciente a la casta de los Paravanes, Rachel provoca que el automóvil llame la atención de los manifestantes. Bebeko Chama, seudónimo de la tía abuela de los gemelos, sufre una burla por parte de estos manifestantes. La obligan a portar una bandera roja y la llaman con apodos que no son del agrado de la mujer. Este evento es importante para lo que sucederá más adelante en la historia. Una vez que pueden continuar con su camino, la familia ha de hacer una escala, debido a la lejanía existente entre Cochin y Yemenem. Por una parte, Bebeko Chama, Amu, Rachel y Stephen acuden a un cine a ver La novicia rebelde. Por otra, Chaco debe verificar la reservación en el hotel que los hospedará durante la noche. En este lapso, un vendedor de dulces del cine abusa sexualmente de Stephen, siendo este uno de un par de eventos que lo marcarán para siempre, dotándolo de una personalidad muy reservada. A la mañana siguiente, llega el momento de recoger a Sophie y Margaret. La familia acude al aeropuerto para recibirlas. En un intento por impresionar a su sobrina nieta, Bebeko Chama la aturde con preguntas relacionadas con la lectura de diversos autores del canon inglés. Este acto muestra una de las características principales del personaje, ser una representación de la aculturación que sufrieron los pobladores indios tras la colonización. La familia Ipey, junto con sus invitadas extranjeras, vuelve a Yemenem. Una vez ahí, nos damos cuenta de que Amu siente una atracción por Beluta, socialmente inaceptable, pues las heridas del sistema castario se hacen presentes. Pasan 2 semanas y es aquí donde se presenta la situación de no retorno para los gemelos, la muerte de Sophie Moll. Cuando se descubre que Amu y Beluta han mantenido relaciones sexuales, Mamaki, seudónimo de la madre de Amu, y Bebeko Chama, la encierran en su cuarto. Los gemelos van a la puerta de su madre para consultarle su estado, a lo que ella les responde que se marchen y la dejen en paz. Stephen y Rachel interpretan esto como una indicación de que huyan lejos. Para entonces los gemelos habían encontrado una barca blanca que fue reparada por Beluta. Sophie Moll descubre sus intenciones y los conmina a llevarla con ellos. Llega la noche. Los tres niños estaban navegando en la barca. El río había subido. De repente, chocan contra un tronco con una fuerza que produce el volcamiento de su navío. Stephen y Rachel consiguen acercarse a la orilla, pero no había rastro de Sofimol. A la mañana siguiente, Beboko Chama, Mamaki y Kochu María, su empleada, se dan cuenta de que los niños han desaparecido. Más preocupadas por Sophie que por los gemelos, acuden a la comisaría. En venganza por la burla que sufrió del manifestante comunista, Bebeko Chama siembra la sospecha de que Beluta había provocado toda la problemática, secuestrar a los niños y violar a Mu. Beluta formaba parte del grupo comunista local y además había perdido su empleo en la fábrica de conservas de los Ipey, lo que lo hacía plausible que hubiera cometido tales crímenes.
Un rato después, se notifica la aparición del cuerpo sin vida de Sophie Mull, con los ojos y los labios comidos por los peces del río. Esta noticia devastará a Chaco y Margaret más adelante y ambos buscarán a quien es culpable. El primero a su hermana, la segunda a Stapén. La policía encuentra la casa abandonada en la que se refugia Beluta, llamada la Casa de la Historia, que como su nombre indica pertenecía a los ancestros. Ahí también se encuentran Stapén y Rachel. Los tres estaban ahí por casualidad. Por una parte, Beluta nadó hasta allí al sentirse solo en el mundo. Había sido negado de toda ayuda al mantener relaciones con una mujer de una casta distinta a la suya. Por otra, los gemelos habían llegado por ser el único lugar cercano que conocían para refugiarse. Los oficiales de policía, en contraste con sus emblemas, agreden de muerte a Beluta, escena presenciada por los gemelos. Los tres sean llevados a la comisaría donde son cuestionados. Stapén y Rachel argumentan que la muerte de Sophie Mull fue accidental y que ellos habían huido de casa por cuenta propia, por el miedo a la reacción del grupo comunista local, ya que hirieron y asesinaron a uno de sus integrantes sin razón. El inspector Thomas Matthew advierte a Bebe Cochama que si el testimonio de los gemelos no cambia, ella sería quien pagaría por el delito de difamación. Al verse amenazada, Bebe Cochama pide 5 minutos para planear la manera en la que obligará a los gemelos a testificar en contra de Beluta. Les dice que si no lo acusan, Amu sería encarcelada por ser responsable de la muerte de Sophie Mull, porque, según Bebe, había sido provocada por ambos a causa de la envidia. Stapén y Rachel acceden a dar un falso testimonio a fin de beneficiar a Amu. Stapén es el encargado de traicionar a Beluta, y este es el segundo evento que lo dejará marcado para siempre. Amu se entera de lo sucedido y por el amor que siente por Beluta va a la comisaría a indicar que todo se trata de una falsa acusación. Bebe Cochama, por el miedo a que se descubra su engaño, sabe que tiene que alejar a Amun de Ayeminem, así que convence a Chaco de que ella y los gemelos fueron los responsables de la muerte de Sophie Mull. Cegado por la ira y el dolor, Chaco obliga a su hermana a irse y deja de lado los negocios de la fábrica de encurtidos y conservas, lo que lleva a esta fábrica a su declive. La familia Ipe sobrevivirá de algunos cultivos que le quedan. Ello nos hace ver que esta familia pertenecía a la casta de comerciantes y tenían poder adquisitivo. Para aligerar la complicación de quedarse sin hogar, Stapén es llevado con su padre. Rachel se queda en la casa de la familia Ipe por un tiempo hasta que Amu consiga un empleo que le permita sostener a sus hijos, cosa que no sucede y 4 años después, en 1973, Amu muere a los 31 años, misma edad que tienen los gemelos al reencontrarse y razón por la que consideran que la muerte es una realidad plausible para entonces. Al momento del reencuentro, Rachel había emigrado a Estados Unidos y tenía un matrimonio fallido. Stapén cargaba con los estragos de una infancia y vida traumáticas. Finalmente, en un acto de dolor y melancolía, los gemelos mantienen relaciones sexuales. Ahora bien, andemos un poco en el estilo de escritura de la novela. El primer detalle a señalar es que los acontecimientos no se presentan de manera cronológica. La narración se aleja totalmente de la temporalidad lineal generalmente característica de la literatura occidental. Esto nos remite a los orígenes de la tradición escrita de la India, donde la concepción del tiempo era completamente diferente a la visión newtoniana. El tiempo no es exclusivamente lineal, sino que también es cíclico, y constantemente se regresa a ciertos estados. Esto se muestra en obras como el Pakatantra Hitopadesa o el Mahabharata. Durante toda la narrativa, podemos observar vestigios de los rasgos característicos de la tradición oral. En esta tradición, las antiguas culturas recurrían constantemente a la repetición de frases y oraciones para facilitar la memorización de sus historias. Este detalle se muestra frecuentemente a lo largo de la novela. Por ejemplo, en una escena posterior a la proyección de la novicia rebelde, Rachel hiere a su madre diciéndole que se case con un hombre del cual Amu hizo un comentario. Ello provoca que ésta le diga que esas acciones provocan que la gente te quiera un poco menos. En las páginas subsecuentes y en reiteradas ocasiones se mencionan frases que inician con Rachel, que era querida un poco menos, y luego se continuaba con el texto. Otro ejemplo se da en el aeropuerto, con Stapén y Rachel siendo llamados embajadores de la India en múltiples ocasiones, así como las reiteradas menciones de los tamaños chico, mediano y grande de los recuerditos del lugar. Una constante a lo largo de la trama es que una situación puede llevar a otra, y esta a su vez abre un conflicto distinto y luego se regresa al problema inicial, la descripción de la infancia de los gemelos. Es gracias a ello que conocemos la historia de las tres generaciones, Mamaki, Bebe Cochama,
Chaco y Amu, Estapen y Rahel. Este estilo remite a los textos antiguos cuya presentación de conflictos era cíclica. Se abría una historia, no se cerraba, se entraba en otra y así sucesivamente, como en las mil y una noches. A través del recurso de la narrativa cíclica se nos presenta la violencia sufrida por Mamaki en su matrimonio, problema que también es sufrido por su hija y nieta con sus respectivas parejas. También se nos relata la amargura de Bebeko Chama, la cual se debe a un desaire amoroso del pasado, ello por la imposibilidad de estar junto a un predicador cristiano. Bebeko Chama me recuerda a la señorita Havisham de Grandes Esperanzas, quien atormenta a su hija adoptiva por el dolor que le produce su desgracia propia. Del mismo modo, Bebeko Chama disfruta de ver y provocar la desgracia ajena. Por otra parte, conocemos la historia de amor de Chaco. Durante su estadía en la Universidad de Oxford, descubrimos cómo conoce a Margaret en una cafetería en la que ella trabajaba, y posteriormente nos enteramos de su proceso de divorcio. La terna de historias de cada generación nos permite avistar un poco sobre la India antes y después de la independencia. Conocemos, por ejemplo, que el padre de Amu Chaco tenía el rango de entomólogo imperial, y se describe cómo muchos de los títulos tenían la palabra imperial como apellido. En este sentido, podemos agregar que la manifestación comunista a la que la familia Aip se enfrenta es signo de la inestabilidad política que persiste por décadas en las sociedades que fueron colonizadas. En este texto, la narrativa de Arundhati Roy recurre a constantes paralelismos. Por ejemplo, como ya vimos, Mamaki, Amu y Rahel son víctimas de maltrato por parte de sus esposos, ello provocado por el sistema machista que persiste a día de hoy en diversas culturas. En este sentido, también existe un paralelismo entre la historia de Estapen y Rahel y la de Amu y Beluta, pues a lo largo de la narración podemos ver que Estapen y Rahel pueden saber lo que el otro siente o está haciendo sin que estén juntos físicamente. Por ejemplo, al inicio de la historia, Rahel sabe que soñó Estapen y ello le provoca risa. Con Amu y Beluta tenemos una escena en la que ambos sienten que se encontrarán en el río, así que se dirigen a él y es cuando consuman su amor. Como ya mencionamos, Estapen y Rahel también sostienen relaciones al final de la historia. A mi juicio, esta escena se muestra para que las y los lectores que no estamos familiarizados con la cultura de las sociedades castarias podamos entender por qué el acto entre Amu y Beluta provocó todo lo que provocó, sintiendo el mismo grado, digamos, de incomodidad y molestia que la familia Aip sintió cuando se enteró de lo acontecido entre la madre de los gemelos y su ex empleado. Como hemos dejado entrever, la novela de Roy muestra la persistente fragmentación de la sociedad de la India desde diferentes ángulos. Vemos cómo el sistema de castas, a pesar del cambio en las leyes indias tras la independencia, ha conservado cierta vigencia, y ello se refleja en el gran embrollo que suscitó la relación entre Amu y Beluta. Podemos percatarnos también del desprecio que algunas personas indias aún llegan a sentir por la subcultura originaria, principalmente en el personaje de Bebeko Chama, quien solo cantaba en inglés, era fanática de consumir productos como Listerine y sentía un profundo amor por todo lo relacionado con la cultura de los colonizadores, al grado de que su único gran amor fue un pastor irlandés. En mi opinión, esta novela es una obra que merece totalmente la pena. Desde el título El Dios de las Pequeñas Cosas podemos darnos cuenta de la lógica que sigue la trama. Los detalles y acontecimientos que podrían parecer insignificantes son capaces de marcar el destino de una persona, tal y como se muestra en la relación de Amu y Beluta o la decisión de Sophie Maud de acompañar a los gemelos en su ida, o bien el de una maestra de Stapen y Rahel que odiaba la lectura al revés de las oraciones y que fue atropellada por un camión en reversa. Además, estos pequeños detalles nos muestran diferentes rasgos de la dualidad cultural a la que se enfrentan los pueblos colonizados. Por ejemplo, de acuerdo con las autoridades de salubridad y alimentación, se dice que la mermelada de plátano de la fábrica de encurtidos y conservas de los AIP no se amoldaba a la definición de mermelada, pues la receta tradicional india daba una consistencia diferente. Ello nos permite notar las problemáticas que un lenguaje extranjero tiene para describir aspectos de una cultura ajena. Al ejemplo anterior podemos sumar el siguiente. Rahel fue expulsada de la escuela por decorar un excremento de vaca, animal sagrado en algunas culturas de la India. Ello nos facilita la imagen del choque al que se enfrenta la mezcla de dos sistemas de creencias distintos. En uno de los diálogos de Chaco podemos percatarnos de las heridas del pasado colonial que, con justa razón, impregnan un sabor de desesperanza, dolor y frustración en la conciencia social india. Somos prisioneros de guerra. Nuestros sueños han sido adulterados. No pertenecemos a ningún sitio. Navegamos a la deriva por mares agitados. Puede que no nos dejen desembarcar nunca. Nuestras penas no serán nunca lo bastante tristes. Nuestras alegrías nunca lo bastante alegres.
nuestros sueños nunca lo bastante grandes, nuestras vidas nunca lo suficientemente relevantes para ser relevantes. Grosso modo, podemos adentrarnos en la sociedad india a través de esta novela. Las pausas narrativas que Arundhati Roy utiliza con frecuencia facilitan la imagen del espacio literario que nos presenta, y el cual está inspirado en un paisaje realista. Por tanto, recomiendo ampliamente su lectura. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.